Buenos días jóvenes, bienvenidos a otro encuentro químico por su canal Químiclas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la formación de los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos son compuestos inorgánicos que se producen por la reacción de un anhídrido con el agua. Esta reacción va a producir lo que es un ácido oxácido. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de cómo se forma un anhídrido. Recuerden que un anhídrido es la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Estos compuestos se llaman óxidos ácidos, óxidos no metálicos, también se han llamado anhídridos. Entonces, fíjense para acá. Para poder explicar cómo funciona todo esto, vamos a tomar nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo trata de la fórmula de un anhídrido. Ahora me voy acá. El CO2 es la fórmula simplificada del anhídrido que se dio en medio de la reacción del carbono con valencia número 4 con el oxígeno. Entonces me preguntan, profesor, ¿y cómo yo sé que es 4? Porque aquí hay un 2. Fíjense esto para acá. Voy a hacer una nota acá aparte donde voy a explicar eso. Que ya no se debe hacer porque lo que vamos a perder tiempo. Ya hasta este momento nosotros debemos saber cuáles fueron los pasos anteriores que nosotros pudimos hacer. Entonces, fíjense, este CO2, hay dos maneras de comprobar cuál es la valencia que utilizó el carbono para llegar acá. Primer camino, este 2 que está aquí es parte de la fórmula. Entonces, yo voy a colocar un 2 acá, negativo, que es la valencia fija o el número de oxidación fijo que tiene el oxígeno. Entonces, esta multiplicación 2 por 2 me hace 4 negativo. ¿Qué número yo debo colocar aquí arriba? Aquí hay un imaginario que multiplicado por este 1 me dé el mismo número pero con signo contrario. Entonces yo debo colocar un 4. 1 por 4 me hace 4 positivo. De esta manera este compuesto es electrónicamente neutro. 4 positivo con 4 negativo. La segunda manera es un poco más larga y es simplemente entonces colocar la fórmula original, carbono número 4 más O2 produce, aquí organizo ahora CO2 y 4. Simplifico y me va a quedar 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. De esta manera yo puedo saber cuál fue la valencia original que utilizó el carbono para llegar acá hasta este momento. Ahora vamos a proceder a completar la ecuación. Como ya sabemos que la valencia original, que es el carbono, es 4, yo puedo realizar la reacción entonces, o la representación de la reacción. Lo primero que voy a colocar del lado del producto es la letra H. Y me dirán, ¿por qué coloco la letra H? Porque la H me va a simbolizar que esta fórmula pertenece a un ácido oxácido. Si yo la coloco de último o la coloco en el medio, entonces esta fórmula no me representa a un ácido, me representará a otro compuesto. Entonces, esta H, ¿de dónde viene? De acá. ¿Qué coloco ahora? El no metal, en este caso es el carbono. Por último, coloco el oxígeno. Entonces, ahora voy a sumar los átomos de los elementos que se repiten. En este caso, aquí hay una C, aquí no hay. Entonces coloco un 1. Si lo coloco 1 es igual. Aquí hay 2 oxígenos más. Aquí hay un oxígeno. Serían 3. Y de este lado tengo H, de este lado no tengo H. Entonces coloco un 2 acá. Muchas personas tienden a no colocar el 1 y de manera correcta porque se sobreentiende que es la unidad y no se debe colocar. Entonces, siguiente paso, simplificar la fórmula. Ya como está, ya está balanceada. ¿Por qué? 2H, 2H. Un C, un C. 2 y 1, 3, 3. ¿La puedo simplificar? No, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque para que sean simplificables mínimo, deben existir aquí 3 numeritos pares. 2, 2, 2. 2, 4, 4. 2, 2, 4. El orden no importa, lo importante es que los numeritos que están aquí sean simplificables o 3 impares. 3, 3, 3. 3, póngase que puede existir aquí un 6 y puede existir un 2.
Entonces no se puede. Entonces, hay un orden específico para poder simplificar. Un dato importante, si todos son pares, lo puedo simplificar. Si todos son impares, lo puedo simplificar. Si hay par e impar, primero debo saber cuál es la combinación y buscar el número que ayude a simplificar. Mayormente no pasa eso. Entonces, ya mi primer paso está completado. Listo, ya tengo la reacción. Ahora, mi segundo paso es darle nombres. Gracias a la UPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, al mencionar que es internacional, quiere decir que este compuesto se llama aquí en Venezuela y se llama en otros países de la misma manera. Entonces, la UPAC para el año 2010 realizó unas modificaciones a su libro de nomenclatura UPAC, su libro rojo. Entonces, en el cual se hicieron perfecciones o mejoras a esas reglas que estaban para ese momento. Y hoy en día tenemos tres maneras o tres formas o tres sistemas de cómo nombrar estos compuestos llamados ácidos oxáceos. El primer sistema, que ya lo conocemos, se llama nomenclatura stock. Hoy en día se conoce como funcional, pero básicamente es lo mismo. La nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática, que antes se llamaba nomenclatura estequiométrica. Hoy en día mucha gente le dice nomenclatura o sistema y es válido de igual manera. Entonces fíjense, vamos a ir con el primero. La nomenclatura stock trae como una formulita que yo más o menos planteé aquí para llevar un orden o para que se hiciera más sencillo. Fíjense, estos tres nombres van a depender de esta fórmula siempre. Fíjate, en la nomenclatura stock, yo lo primero que debo colocar es la palabra ácido. Entonces la voy a colocar acá, la palabra ácido. Por efecto del espacio no lo voy a colocar completa, pero se debe colocar ácido. Luego la regla me dice que debo colocar el número de átomos de oxígeno. ¿Cómo es eso? Me fijo aquí. El número que está aquí es 3, pero su prefijo en griego es tri. Entonces coloco tri. Luego coloco la terminación 8. Tri 8. Todo esto es pegado. Tri 8. Tri 8. ¿El nombre de quién? Del no metal, por supuesto, porque estamos trabajando con ácidos oxáceos. No metal. Entonces, el no metal en este caso es carbono contraído. Todo pegado. Carbono. Hasta ahí. Su contracción es O. Se le quita la O. Ahora agrego ico. Carbónico. Y por último, debo colocar en romano la valencia original que utilizó ese elemento desde el principio, que es 4. La coloco en romano. Indistintamente de la valencia que utiliza el carbono, la regla me dice que debo colocar el ico siempre y que debo finalizar con su número romano. Entonces, esta sería mi nomenclatura tradicional. Mi nomenclatura mi nomenclatura tradicional. Entonces, de igual manera, me voy a cada reglita, coloco la palabra ácido. Nuevamente lo digo por efecto de espacio, lo abrevio, ácido. Ahora, no metal, pero coloco el nombre. En este caso es carbo. Ahí me paro. Ahora, aquí me dice osoico. Recuerden que hay un cuadrito que está en las reglas, que está en la guía que les pasé anteriormente, que me indica a mí cuando un elemento tiene varias valencias, más de dos o más, se aplican estas terminaciones. Como el carbono trabaja solamente con 2, aquí aplicaremos osoico. Entonces, para el carbono sería oso sería con 2, ico sería con 4. Entonces, la terminación que utilizo es ico. Entonces, aquí coloco carbónico. O simplemente, este CO2, el sistema tradicional para los óxidos ácidos se llama anhídrido. Anhídrido lo sustituyo por ácido, lo demás queda igual. Ácido carbónico. Y entonces la nomenclatura sistemática, fíjense que aquí no coloco ácido, número de átomos de oxígeno. Esta se parece un poco a esta, entonces me voy aquí, tri. Fíjense, tri, agrego 8, aquí está, 8. Se parece a la primera, 8. Nombre, coloco
30. Ahora, la regla me dice que debo cambiar a átomo. Carbonato. La regla me dice que debo colocar el romano la valencia. Carbonato, en este caso es 4. Y por último, debo colocar D, el número de hidrógeno. Por efecto de espacio no entra acá, pero sería 8 carbonato 4. D, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? Hay 2. ¿Cuánto sería el prefijo? Entonces en realidad sería de dihidrógeno. Vamos a ver si entra aquí en la cámara. Vamos a colocarlo acá. Dihidrógeno. Nuevamente repito, por efecto de espacio no entra el nombre completo. Aquí sería 8 carbo. Este ato es parte de la regla en el sistema sistemático, nomenclatura sistemática. Coloco entonces su número de valencia en romano, D en la cantidad de hidrógeno presente. En este caso sería entonces 2 dihidrógeno. Nuestro segundo ejercicio, que trata de la fórmula de el anhídrido perclórico más el agua. ¿Y cómo yo sé que es anhídrido perclórico? Muy bien, fíjense para acá. Tengo un 7, tengo un 2, que nunca puedo ser simplificable. La valencia fija del oxígeno es 2. 7 por 2 me hace 14. En este caso es 14 negativo. ¿Qué número multiplicado por 2 debo colocar arriba para que me dé 14 también? Sería entonces 7. 7 positivo, 7 por 2 me hace 14. 14 negativo. 14 negativo, 14 positivo, se anula. Y el compuesto es electrónicamente neutro. Entonces de allí que por el sistema tradicional este amiguito se llama anhídrido perclórico. Entonces termino la ecuación. Lo primero que debo colocar es la H porque estamos hablando de un ácido. Luego coloco en este caso el cloro y por último el oxígeno. Ahora fíjense, tengo 2 cloros aquí, aquí no tengo. Lo paso para acá. Tengo 7 oxígenos más 1 que está acá, serían 8 oxígenos. Tengo entonces 2 hidrógenos. En este caso, sí puedo simplificar porque tengo 3 números pares, divisibles. ¿Divisibles entre quién? Bueno, puedo pasar una raya y digo entre 2. Mi resultado va a ser entonces H, 2 entre 2 me da 1, 2 entre 2 me da 1, y oxígeno sería entonces 8 entre 2 me da 4. Ahora, esto básicamente desaparece en la ecuación. Entonces, por efecto de espacio también lo voy a borrar. Desaparece, borro acá, coloco mi formulita HClO4. Ahora viene la pregunta, ¿está o no está balanceado? Bueno, así como se plantea, no está. Entonces, ¿qué hago? Yo utilicé anteriormente un 2 para dividir. El mismo 2 que utilizo para dividir, lo utilizo para multiplicar y ya. Automáticamente todo se balancea. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. Aquí está. 7 más 1, 8. Automáticamente eso se balancea. Continuamos entonces. Ya tenemos la primera parte, que es la ecuación balanceada, formada y balanceada. La segunda parte sería entonces darle los nombres correspondientes. Comienzo por el sistema o nomenclatura. Esto. Aquí se va a entrar completa. Comienzo acá. Coloco la palabra ácido. Ácido. Muy bien. Luego ahora viene el número de átomos. Este prefijo es 4. Sería tetra. Luego agrego 8. Todo parte de acá de la regla. Viene ahora el nombre del no metal. En este caso es cloro. Cloro se contrae, se le quita la O. Así. Cloro. Ahora agrego ICO. Y por último la valencia original que utilizó este elemento desde el principio. 7. La nomenclatura tradicional, coloco la palabra ácido como me indica la regla. Nombre ahora del no metal, este es cloro. Pero el cloro tiene un detalle importante, el cloro tiene 4 números de oxidación. Y de acuerdo a la regla, para este caso cuando son de 2 o más,
entonces se amplía un poco el cuadro. Para terminaciones para cloro, que sería 1, 3, 5 y 7, la primera terminación sería hipocloroso. La segunda terminación con valencia 3 sería oso. La tercera sería con valencia número 5 sería ico. Y con la valencia mayor sería 7, sería perclórico. De allí que el nombre de ese amiguito antes acá se llamaba anhídrido perclórico, y ahora debo colocar ácido perclórico. Y esto solamente aplica en el sistema tradicional. La nomenclatura sistemática no me indica que debo colocar ácido, así que coloco el número de oxígeno. Aquí voy, 4. Me fijo básicamente en esta, que es parecida. Tetra 8, tetra 8, voy acá. Clo, me voy acá. Ato ahora parte de la regla. Tetra 8 clorato. Aquí sería 7 de hidrógeno. Muchas de las preguntas que suelen a veces salir es que, profesor, ¿por qué aquí se llama per y aquí se llama clo? Porque esto solamente aplica en el sistema tradicional. Acá, tanto el ico como el ato es parte de la regla. Entonces, siempre debo colocar ato, siempre. No puedo confundir y decir, porque aquí se llamaba perclórico, aquí se va a llamar perclorato. No. Es el nombre del no metal, clo, y su terminación ato. Su valencia aquí es 7 de la cantidad de hidrógeno. Muchas personas le colocan monohidrógeno o dihidrógeno y es válido de esa manera. Y ahora les voy a explicar cómo se forma un radical de un ácido oxácido. Fíjense, un radical se va a formar de un ácido siempre y cuando existe una pérdida de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que yo de la fórmula elimine hidrógeno. Ya al yo eliminar hidrógeno se forma un radical. Pero un radical se forma de manera exclusiva de un ácido. Pudiera ser oxácido, que tenemos acá en este caso, o también pudiera ser un ácido orgánico o un ácido hidrácido. Pero el caso en este momento es a partir de un ácido oxácido. Entonces fíjense de manera muy sencilla cómo se hace esto. Esto pasa de manera natural, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es haciendo una representación de ese momento en específico. Fíjense para acá. Esta es la fórmula de mi segundo compuesto. Este se llama ácido perclórico. Entonces fíjense, me están diciendo que un radical se forma cuando se elimina entonces hidrógeno. ¿Qué voy a hacer? Bueno, simplemente copio la misma fórmula, HClO4. Me están diciendo que se elimina hidrógeno, bueno, lo elimino. Ahí está. Eso es todo, profesor. Falta un detalle. Al eliminar ese hidrógeno se transforma en una carga. Esa carga viene siendo la valencia de ese radical. Ya se formó el radical. O sea, todo esto, ClO4 completico, es un radical. Y ese radical presenta una valencia de 1 negativo. Era lo mismo que pasaba cuando es OH, que tenía una valencia de 1 negativo. Pero en este caso es una descomposición que se hace de un ácido y se forma un radical. Entonces, este 1 ¿de dónde proviene? Del hidrógeno que se eliminó anteriormente. Ahora, su nombre va a cambiar. No voy a colocar la palabra ácido y solamente tomaremos un sistema para nombrar. La nomenclatura tradicional, porque es la más sencilla. Entonces, la palabra ácido se elimina porque aquí no hay H. Se elimina. Entonces, coloco acá ahí me paro. Perclórico. Ahora, ese ico, me voy acá. Solamente en la nomenclatura tradicional, ese ico cambia ahora en un radical por terminación ato. Entonces, borro acá, ico, y coloco ato. Entonces, ese radical se llama perclorato. Ojo, ¿qué identifica que sea un radical? Esta carga que está acá. Esa carga, que es lo mismo que yo lo hago así de esta manera, ClO4
es lo mismo. Si esa carga no está allí, entonces esa fórmula no es real. Porque esa carga me representa a mí la cantidad de hidrógenos que yo pude eliminar o que se desprendieron en el proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una fórmula que contiene 2 hidrógenos al principio? También se aplica lo mismo, pero esto se hace por pasos. Entonces, como esto es por pasos, debo eliminar 2 hidrógenos, pero uno a la vez. Mi primer hidrógeno, si lo elimino, va a ser así: HCO3. Fíjense que no me estoy metiendo ni con el 1 de acá ni con el 3. Se gana una carga. Y mi segundo sería CO3 y se gana 2 cargas porque fueron eliminados 2 hidrógenos de esta fórmula inicial. Ahora, este amiguito que está aquí originalmente se llamaba o se llama ácido carbónico. Ahora, se sigue manteniendo lo mismo. ICO va a cambiar ahora, ¿por qué? Por átomo. Pero hay un detalle importante. Esta fórmula tiene aún un átomo de hidrógeno. Esta fórmula no tiene. Voy con la segunda y luego con la primera. Entonces, como no hay H, se elimina la palabra ácido. No está. Carbónico. ICO cambia por átomo. Yo automáticamente lo puedo colocar de una vez. Carbonato. Muy bien. Ahora, si yo coloco carbonato aquí, se van a aparecer los dos nombres, van a ser idénticos. Hay una manera como lograr identificar. Coloco carbonato, pero, como se lo mencioné, aún hay una H, tiene características ácidas. Carbonato, ácido. Entonces, la palabra ácido se coloca porque todavía contiene una H. Si existiese así, como es el segundo caso, entonces solamente se llama carbonato. Como contiene todavía un hidrógeno, se va a llamar carbonato ácido. Muchas personas también dicen esto: carbonato monoácido, es válido. O carbonato ácido, es muy válido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Y bueno, dejen por aquí todos sus comentarios, todas sus dudas u observaciones referentes a la clase. Aprovechen el día y feliz tarde.